la introspección también y el compromiso social. Su obra no solo ocupa un lugar destacado en la historia de las letras hispanoamericanas, sino que también encarna una voz valiente y clara en favor de la emancipación femenina en una época de grandes desigualdades y transformaciones. La primera mitad del siglo XX fue especialmente convulsa en América Latina, con múltiples movimientos sociales y políticos que transformaban radicalmente las estructuras tradicionales. En este escenario, las mujeres comenzaron a reclamar su lugar en los espacios públicos, también en los espacios intelectuales y en los espacios políticos. Luz Machado no solo fue testigo de estas luchas, sino que fue una de las protagonistas más destacadas dentro del ámbito cultural y literario. A través de su escritura abordó con valentía temas como la vida doméstica, temas como la maternidad, como la infancia, el paisaje interior y también la marginalización femenina. Sus versos ofrecieron una visión crítica, pero esperanzadora de la condición de la mujer latinoamericana en una época de profundos cambios. A través, por tanto, de su compromiso con el lenguaje, de la emoción y de la justicia también, Luz Machado abrió caminos a nuevas formas de entender la poesía y el rol de las mujeres en la sociedad. Su voz sigue resonando con fuerza entre quienes reconocen en la literatura una herramienta de transformación y de libertad. En la escritura de Luz Machado causa asombro encontrarse con una poesía, digamos que osada, una voz femenina de fuerza, un tono propio que aborda temas que podrían calificarse de prohibidos para la sociedad venezolana en la época de los años 40 y 50. Su poética es de una delicadísima riqueza y evoluciona constantemente tanto en las formas como en la temática. Desde muy joven aborda temas psicológicos y temas existenciales, escribiendo en una de sus obras, llamada Vaso de Resplandor de 1946, lo siguiente: este mirarme siempre el propio abismo ha invertido el mirar y es solo adentro donde tiene mi esencia estas pupilas que vigilan lo efímero y lo eterno. ¿Quién me dejó el amor y su cadáver a la orilla del ser? Pero Raúl, comencemos por el principio, como siempre. Luz Machado nació en la parte alta de Ciudad Bolívar, en Venezuela. Muy curioso fue su nacimiento porque nació en el instante que salía el sol de un eclipse y, extraordinaria coincidencia, su muerte también ocurrió en un momento en que el sol fue eclipsado por la luna. Sus padres, el doctor José Gabriel Machado y su madre, María Sofía Aguilera Alcalá de Machado, la bautizaron con el nombre de Luz, precisamente por este acontecimiento. Luz que había en una casa llena de reminiscencias, envolviendo toda la época de su tatarabuelo, el capitán de navío José Tomás Machado, diputado del Congreso de Angostura. Angostura era el nombre de la antigua ciudad Bolívar.
y su tatarabuelo fue firmante de la ley que creó la Gran Colombia. Fíjate hasta dónde nos remontamos. De su bisabuelo, que se llamaba Serapio Machado, quien fue gobernador de la Guayana, al igual que su abuelo Tomás Machado Núñez. Todos sabemos que la Guayana es un país que está muy cerca de Venezuela. Exactamente. Luz Machado tuvo una infancia feliz. Su infancia fue feliz en una ciudad Bolívar, tranquila, sin más ruidos que los sonidos gratos. ¿Tú sabes lo que es un pico de plata? Yo un pico de plata sé lo que es, pero probablemente no coincida contigo. El mejor moscatel que ha dado la historia vitivinícola de esta comarca. Desde luego que Pico sí, plata, desde luego que sí, que lo ponen riquísimo. exquisito, lo Yo no sé sirven si seguirá, exquisito. no sé si seguirá existiendo porque la bodega de Sí, Florido Hermano desapareció, pero sí, aquello nos lo daban como a los niños como quina sí, sí, para que nos abriera el apetito. a mí también me lo daban, a mí también me lo daban. O Y sea que sí, nuestros padres todavía, hoy podían entrar en la cárcel. desde luego que sí, con una yemita de huevo y un poquito de azúcar. Pero comíamos. El caso es que, bueno, nos referimos, en este caso Pico de Plata es un ave que sí, también la conocen como la viudita, ¿no? Y es un ave que se posaba entre los helechos colgantes en el dintel del patio de su casa y ahí, bueno, allí fue donde pasó su infancia entre ese patio tan precioso y esa casa tan grande y los sonidos tan cercanos de las campanas de la catedral. Su infancia transcurrió pues en aquella época una austera vida. Llamándose Machado en un patio de Sevilla. Ah, por supuesto. Decía Antonio Machado y ella se llama Luz Machado, Mi, pero que no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Machado decía, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, de un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos de recordar no quiero. Pero esta historia sí la vamos a recordar. Sí la vamos a recordar y efectivamente no tiene nada que ver su apellido con el apellido de los Machado. El caso es que su infancia pues transcurría en esa austera vida doméstica de su casa, entre los profusos acontecimientos religiosos de la catedral, donde su hermana mayor era la organista, también la velada efímera que había en el teatro llamado Bolívar. También, bueno, ella estudió en el colegio de doña Isabel Rivas Salón, iba al taller de manualidades de María de las Nieves Machado de Guevara, eh, estuvo en la Escuela Federal Graduada CEA que dirigía la maestra y poeta Anita Ramírez, que ejerció una gran influencia para su iniciación literaria, y los paseos por los menguados ríos de Maruanta y de San Rafael, así como también los baños de Candelaria y la Mariquita, que se llamaba. Luz Machado vivió todo aquello en su infancia, pero sí es cierto que se ausentó muy pronto de Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Porque, bueno, contrajo matrimonio a la temprana edad de 15 años. En aquella época tenemos que recordar que sí se daban estos casos. Y bueno, contrajo matrimonio con el poeta y político guaraneño llamado Coromoto Arnao Hernández, a quien conoció cuando tenía la ciudad por cárcel, digamos, después del alzamiento del general Gabaldón en 1929. Ambos se fueron a vivir entonces a Barquisimeto. Barquisimeto es una ciudad que está situada en el occidente de Venezuela, siendo la capital del estado de Lara y formando parte de la región centro-occidental del país. Y es una ciudad que es conocida como la ciudad musical del país. ¿Sabes por qué, Raúl? Pues porque hay muchas, desde hace mucho tiempo existen muchas escuelas musicales y de ahí han salido grandes compositores que han marcado y han hecho escuelas después. Y por eso se conoce como la ciudad musical del país. Y bueno, de este matrimonio nacieron 5 niñas y un niño. Nora nació en Guayana,
Luz, Janet y Mariela en Barquisimeto y Gonzalo y Dulce María en Caracas. Esto ya, bueno, como ella tuvo que viajar y trasladarse de unas ciudades a otras, bueno, pues así fueron naciendo sus hijos. En esta también llamada ciudad de los crepúsculos, porque si, bueno, no, hoy día como a través de redes sociales podemos acceder a todo, pues si no vemos las fotografías de Barquisimeto podemos apreciar unos crepúsculos de colores preciosos, maravillosos, que se dan exclusivamente en esa ciudad y, y bueno, tiene esa abundancia de coloridos que probablemente también la inspirarían a la hora de escribir. Allí pasó 6 años y allí cursó estudios y obtuvo el grado de bachiller, ya una vez casada. Entre sus profesores estaba el chileno Humberto, que se llamaba de apellido Parodi, no sé si te recuerda, sí, nuestro gran amigo Manolo Parodi. La semana está aquí con nosotros. Ah, muy bien. Y bueno, Humberto Parodi, director del liceo, los venezolanos Alberto Arbelo Torrealba, Esteban Augusto Freites, Albero Castillo Arraiz, Manuel Cordido y el pintor, porque siempre hay un pintor, llamado Rafael Monasterios. El tercer año lo estudió en el liceo que se llamaba UNDA de Guarane y así entre un lugar y otro de Venezuela transcurría su existencia estudiando, dando conferencias, ofreciendo recitales y escribiendo libros y artículos para periódicos y revistas. Voy a darle un buchito al agua porque me estoy quedando sin voz. Después de la histórica victoria en Tarragona por 1-3, vuelve la Leti a su casa. Este domingo 21 de septiembre a partir de las 6:15 de la tarde, Atlético Sanluqueño Teruel. Pues muy bien. Ay, a ver si podemos, a ver si podemos. Claro que sí. Seguro, no nos vamos a aburrir. En fin, pues estábamos hablando de Luz Machado y bueno, continúo diciendo que comienza los estudios de Derecho y de Filosofía en la Universidad Central de Venezuela. Pero como muchos autores y autoras que hemos traído a esta sección de literatura, pues no llegó a terminar sus estudios universitarios. Pero sí es cierto que todo aquel que va y cursa en la universidad se le queda una impronta de cultura que se nota a la hora de escribir, a la hora de expresarse, a la hora de estar. Ella también viajó bastante. Conoció parte de Europa, especialmente Italia, Francia y España. Sus crónicas sobre España fueron publicadas en diarios tan importantes como El Universal y La República. Y cuando vivió en Bogotá, publicó sus crónicas en el periódico tan famoso llamado El Nacional y finalmente también en El Universal. La poeta comenzó a dar sus primeros pasos literarios en la revista llamada Alondra, de Anita Ramírez, su profesora, y con los años también funda y dirige la revista Valores Intelectuales ya en 1934. 2 años después, en 1936, se desempeña como secretaria del movimiento feminista de la Federación de Estudiantes de Venezuela y como miembro de la Unión Femenina de Lara y la Asociación Cultural Femenina. Recordemos que en Lara estaba la ciudad de Barquisimeto. En este mismo año es cofundadora y primera vocal de la Asociación de Escritores de Venezuela y consta como miembro de la Asociación Bolivariana de Venezuela. En 1940 es delegada del primer Congreso Venezolano de Mujeres en Caracas y al año siguiente se traslada a dicha ciudad donde fija su residencia y sale su primer libro, su primer poemario llamado
Ronda en 1941, cuando contaba con la edad de 25 años. 2 años después sale su obra llamada ¿Y te Variaciones en... parece eso un poco sorprendente? Pero, por ejemplo, en tu caso particular, ¿cuándo escribiste tu primer poemario? Seguro que menos de 25 años, que con menos de 25 años. ¿Con menos de 25 años mi primer poemario? No, yo lo escribí con más de 25 años. ¿Sí? Sí, ¿No mi primer escribiste ni un solo poema? Sí, sí, una A cosa es eso me escribir referí. poemas y otra cosa es El sacar a la luz poemario, o poemario, editar un vale, 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 poemario. vale. Y entonces sí, mis primeros poemas sí los escribí en la infancia. Ajá, perfecto. Poemas, sí, eran unos poemas que no pude rescatar, que los perdí. Los perdí, pero bueno, en la memoria quedan en las circunstancias en que yo escribí esos poemas. Perfecto. Sí. El caso es que, bueno, digo que con 25 años escribió su primer poemario llamado Ronda y 2 años después sale su obra llamada Variaciones en tono menor. Y al año siguiente pues forma parte del primer grupo de mujeres sufragistas del voto femenino en Venezuela. Ya ella, con 30 años cumplido, cofunda la revista Contrapunto, que funcionó como plataforma para una nueva generación de intelectuales venezolanos. Allí compartió espacio con nombres tan destacados como Andrés Mariño Palacio, Héctor Mújica, Márquez Salas y otros muchos. La revista Contrapunto se convirtió en un laboratorio de ideas literarias y filosóficas que introdujo en Venezuela esas corrientes intelectuales que provenían de Europa y también de Norteamérica. Entre estas tuvo un fuerte impacto la obra narrativa de Thomas Mann, de Huxley, que lo hemos traído aquí, de John Dos Passos, que también lo he traído a esta sección, así como las filosofías del existencialismo lideradas por Heidegger y del pensamiento psicoanalítico. También en este mismo año, de 1946, obtiene el Premio Nacional de Poesía con su poemario Vaso de Resplandor. En 1948 escribe su obra llamada Poemas y en el 50 escribe La espiga amarga. En el 53 Canto al Orinoco, es un poemario precioso y todo esto conforma su primera etapa literaria. Y esta primera etapa literaria está marcada por un recuerdo nostálgico a sus raíces y a sus recuerdos infantiles, donde se refleja esa búsqueda de la identidad y de la conexión emocional con la tierra natal, con la naturaleza y con la memoria íntima, de lo que te he hablado hace un minuto. En 1952 ejerce un cargo diplomático como agregada cultural en Chile, donde se reúne con un grupo literario llamado Fuego. Y es distinguida también con la orden llamada Orden Andrés Bello en primera clase con la banda de honor. En 1956 comienza esa segunda etapa en su escritura y la podemos clasificar como de clasicismo formal. ¿Por qué? Porque ya ella se ciñe a la métrica clásica y publica los llamados sonetos nobles y sentimentales, que es un poemario de impecable fractura clásica que consolida su madurez poética. En esta obra la autora combina la emoción con la estructura rígida del soneto y puedo asegurar al oyente que eso es dificilísimo. Expresar la emoción encajándolo en una estructura formal es muy difícil. Pues ella lo logró y logró una armonía formal que le valió un amplio reconocimiento. Y así voy a recitar un pequeño fragmento de un soneto de esta etapa que dice así: vengo de atar la liga a mi rodilla y el mínimo alfiler a mi cintura, y he de reconocer en mi estatura
el instante del mar sobre la orilla. Vengo de la palabra y la sombrilla, del encaje y su íntima escultura, con un trébol de aroma y de aventura, bajo el tacón de cada zapatilla. Es precioso esta segunda parte del soneto. Ya en 1956 se escribe una obra en prosa llamada Imágenes y Testimonios, pero hay también que decir que Luz Machado nunca escribió novela. Al año siguiente llegó a la luz 5 conferencias de Pablo Neruda. Y sí, y como intelectual, como lectora incansable, hay que apuntar que tuvo no influencias, no se pueden apreciar influencias, pero sí diría yo que ciertas presencias en cuanto a las características de su escritura que pueden señalarse como, por ejemplo, la esplendidez de Garcilaso de la Vega, la finura de San Juan de la Cruz, el ascetismo del lenguaje de Santa Teresa, ese río verbal de Cervantes. Es curioso que con la primera invitada, que ha sido sobre las 9:15 de la mañana, hemos hablado de estos dos grandes escritores del siglo del español como Santa Teresa y Garcilaso. Y San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz. Por el tema de la meditación. Ah, claro. El tema de la meditación. Y el ascetismo. Y ahora, por supuesto, el ascetismo, ¿no? Y ahora pues la has vuelto tú a nombrar. Sí, porque ella fue una gran lectora de todos estos autores y continuó. Y por supuesto ese río, como digo, ese río verbal, ¿no? de Cervantes. No sé si has visto la película Cautivo, Raúl. Me lo estoy pensando. Te lo estás pensando, ¿no? Sí, porque hay todo tipo de opiniones. No me acabo de opinar, por favor. No quiero hay todo tipo de opiniones. Me tachen de homófobo, una cosa rara. Me parece. Yo, mira, lo digo de una conferencia a Javier Santa Marta. Lo mejor que puede hacer el cine español es que no haga películas de historia. Con todo mi respeto, de verdad. Ocurrió con 1898, los últimos en Filipinas, donde aparecían dos franciscanos dixómanos y fumadores de hombres. ¿Esto qué es? Si esos pobres hombres le ofreció al gobierno filipino salir corriendo para no morir, y dijeron, no, nosotros hemos venido con ellos y nos iremos con ellos para ayudarlos. Entonces lo que significó, y aparecían como drogaditos. Y ahora aquí, ¿qué pasa? Cervantes no tiene más que resaltar su parte homosexual, de verdad. De todas maneras, para eso cuelgan un cuadro en la Universidad de Oxford. Nosotros no tenemos un cuadro de Shakespeare colgado en ninguna universidad. Y es tan grande la obra de Cervantes. Coño, por estar preso no estuvo preso una vez, estuvo 3. Si quiere hablar de eso, no sé. Pero yo, que con todo mi respeto, ¿verdad? Iré a verla. Sí, iré a verla para te lo digo, claro, para... Pero yo me temí a lo peor, sin saber, me temí para, a lo peor. Para opinar hay que experimentar y hay que... Sí, no, seguramente la película es una buena película, lo digo, pero es que resaltar. Mira, hoy ha comenzado a grabarse la película sobre Blas de Lezo. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver, podría ser. Mira, esto es un libro entero. Podría ser fabulosa. Y será fabulosa. Porque si los guionistas se ajustan al aspecto histórico, tiene que ser fabulosa. Claro. Este tío lo borraron de las escuelas en Inglaterra, porque fue la mayor humillación que sufrió la Royal Navy en Cartagena de India. Claro que sí. Y bueno, vamos a ver, por lo menos este era cojo, manco y tuerto. Yo lo que digo es que... Y si va a sacar algo, que saque otra cosa. Sí, yo lo que digo al público en general, que no supongan, que la vean y luego opinen. ¿Tú la has visto, Regla? Sí. ¿Tú la has visto? Sí. Por eso digo que no bueno, es una humilde opinión, que no... ¿De Ricolete y Cortadillo habla? No. No, por ejemplo. De la calle Sierpe habla, tu tierra, tu calle, estuvo preso. De la prisión en Valladolid habla y sabe la causa, porque estuvo igual que en Argel, preso, tampoco habla. No, hemos resaltado algo. Sí, es que se ciñe a un capítulo, pero lo peor se ciñe a un capítulo, creo que es el capítulo 30, que está dentro de la primera parte de Cervantes, de la obra de Cervantes. Y entonces se ciñe, aunque tiene también mucha fantasía. Una película que añade la fantasía, pues porque el cine es comercio al fin y al cabo. Claro, pero lo primero es que no está demostrado que fuera homosexual, que si lo fuera no pasa nada.
No pasa absolutamente No, nada. pero no hay ¿Cuántos nada que lo escritores demuestre. homosexuales tenemos? No hay ninguna Buenísimos. prueba fehaciente que lo Pero oye, demuestre. Sí, eso sí Dios es mío, cierto. ¿y la batalla de Lepanto qué pasa? O sea, de la batalla de Lepanto hablamos algo, la más alta ocasión que vieron los siglos y... Pues, En fin, de refilón también, refiloncito, así muy... pues, Yo te recomiendo que la veas y luego ya pues te pondrás de más mal si humor yo todavía. fuera millonario, pero millonario de esto que un pozo de petróleo, que de petróleo cada minuto me esté dando un montón de euros, yo hacía el cine histórico, pero basándome en los mejores historiadores de la historia de Claro. España, y como asesores del guión. Porque el Ya. director no tiene por qué saber la historia completa, es bueno que la sepa. Claro. Es bueno que la Pero es sepa. tan difícil hacer una película de historia porque la historia la escriben los que ganan las batallas, pero Cuidado. después hay otra intrahistoria Cuidado, la que historia también hay que tenerla en cuenta. La historia la escriben los que ganan las batallas, pero también la escribe Hollywood, que ya es peor todavía la También eso se añade. cosa. O sea, yo de chico creía que los indios eran los que cortaban las cabelleras, no. Se daban $30 por cada cabellera de indio. Y eso te entera cuando eres Sí, mayor. sí, sí. E indaga en la historia. Por eso esa es la intrahistoria, Esa que también hay que reflejarla. la verdadera historia. Y a los mexicanos les cuentan que los españoles acabamos con 2 millones. Bueno, No. 600 tíos van a acabar con 2 millones, por favor. No. Fueron los nativos los que recuperaron su libertad, los que conquistaron lo que entonces no se llamaba México, Claro. sino su dignidad, su independencia y sobre todo la antropofagia que había en aquella zona de Tenochtitlán, que tenía subyugados, amargados, y el miedo que tenía esa población de que ellos le tocaban al siguiente para ser sacrificado a los dioses. Y viene un tío pecholata de Extremadura, quieto, aquí estoy yo, vamos por ello. Y se le unieron todas las tribus que estaban aplastadas. Sí. Pero no se cuenta la historia así. No. Pero utilizan la lógica. Utilizan la lógica. Te digo, 500 tíos, ¿cómo va a conquistar Tenochtitlán si solamente allí había entre 100.000, 200.000 habitantes? Mínimo. Se habla hasta de medio millón. Pero tirando por bajo. No, Sí. los españoles, que si esto. Y ahora empiezan a hacer un metro en el centro de México y aparecen paredes de calavera, que era el trofeo que ellos honraban a los dioses para las lluvias, toda la historia Sí. de niños, de mujeres, de hombres, o de mujeres un poquito menos. Menos porque tenían que procrear, Claro. para más sacrificios. Si nos cargamos las mujeres, nos cargamos todas las tribus. Claro, la ¿Entiendes? historia. Entonces, yo creo que las películas históricas se debería hacer un poquito más rigurosas. No me vale saber la católica en Cádiz, en la catedral, cuando en 1492 todavía no se había construido, faltaban 2 siglos para construirse la catedral de Cádiz. Claro, Por Dios, existen, por Dios, claro, por Dios. sí, Mira, algunos fallos imperdonables. el director de la película Último en Filipinas, y perdona que te gaste paréntesis, perdió una oportunidad bonita de rubricar con una guinda un cóctel precioso. Y es cuando el presidente ya de la República de Filipinas, el señor Aguinaldo, edicta un único decreto que dice: no son enemigos, son gente que ha combatido con el valor del Cid y de la gente de Numancia. Oye, qué cosa más bonita. Sí. Así que presenten armas cuando salgan ellos. Y le presentaron armas. Ahí podía haber rubricado muy bonito, porque queda muy bonito. Y sería una escena muy emocionante. Yo Claro. casi me emociono al decirlo. Hombre, porque Claro. conozco a un superviviente de los últimos en Filipinas. Ya murió, por supuesto, pero Claro. aquí tiene sus descendientes. Estuvo en este estudio. Juan Piñero, que en paz descanse, murió cuando el COVID. Y hablaba de eso, ¿no? Lo que le contaba su abuelo. ¿Qué pasa? Me estoy enrollando mucho. Bueno, otro momento lo cuento. Lo dejamos para un segundo De todas capítulo. maneras, me pica la curiosidad. Claro, claro que sí, por eso te digo Cuidado que, con el verbo picar. que no hay que suponer, que no hay que suponer. La película de Cervantes. Hay que ir a verla y ya luego uno tiene pues una opinión objetiva, mucho más objetiva que lo que le puedan contar, ¿verdad? Bueno, pues seguimos. El caso es que eso, que ella bebió de ese río verbal de Cervantes y el inolvidable prisma sensorial, casi arista, casi pétalo de Quevedo. También de la donosura del lenguaje y sentimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, Por supuesto. Claro que me Fíjate, lo por comentabas ejemplo, antes. el desconocimiento, ignorancia de algunos guionistas, que me voy a buscar Luz Machado y me dice: ¿cuál es el problema más famoso de Luz Machado? Y me dice: camina ante mi camino. Aquí, No, la no. inteligencia artificial, No. que ni es inteligencia, ni es artificial, ni es natural, ni nada.
Hombre, por Dios, además te lo traga, ¿eh? No, no, Te lo no, traga. para Vista nada. creada con inteligencia artificial. Menos mal que conocemos de quién viene, del que tú has recitado anteriormente, de Claro, don Antonio. claro. Machado. En Pues fin. está. A ver cuándo lo cambian. La inteligencia artificial. No, no, ya te digo yo que la inteligencia artificial va a ir a más, nos vamos a Bueno, basar en la inteligencia artificial, ya lo hacen, nos vamos a basar para todo y bueno, ya veremos dónde queda el papel del hombre cuando la inteligencia artificial, que hombre, ya esto está, lo domine todo. lo mejorará. Al poner el apellido Machado, pues es lógico que se vaya a buscar a Claro, don Antonio. claro, Yo he puesto Luz Machado, desde luego. Luz Machado. Bueno, pues también, también ella bebió de ese contenido de acento duro, brillante de Mistral, eh, de aquel roce de fuegos fatuos, de lunas y nardos de García Lorca y otros muchos como Whitman, como Rubén Darío, como Neruda, etcétera, 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 porque sí es cierto que su padre tenía una biblioteca amplísima Ah, que luego ella recopiló y también formó su propia biblioteca que era enorme. Y bueno, pues bebió de todos ellos y tenía su impronta, porque cuando lees a estos grandes autores, pues te empapas de su esencia, ¿no? Y esa esencia queda en ti y luego pues tú a tu forma y manera, con tu estilo, lo vas plasmando, lo vas escribiendo. claro. El caso es que en 1959 escribe un título muy bonito para un poemario, Cartas al Señor Tiempo. Y lo conformaban unos cuadernillos que pertenecían a la Asociación de Escritores Venezolanos. Y a partir de aquí pues ya llega su tercera etapa que esa tercera etapa se conforma por la introspección urbana y de feminismo lírico. Su obra más emblemática, llamada La casa por dentro, de 1966, se convierte en una referencia ineludible de la poesía femenina hispanoamericana del siglo XX. En ella, Luz Machado explora esos espacios interiores, tanto del hogar como del alma femenina, retratando esa compleja experiencia del ser mujer en un mundo dominado por hombres. Hay que apuntar también que en cada uno de sus libros Luz Machado dedica algunos versos a lo que es la poesía en su concepto, lo que es el concepto de poesía, lo que es el concepto de poema. Ella funda su arte poética como si fuera el techo de esa casa que habita, como si para ella la escritura fuese quizás lo más importante, fuese quizás lo más esencial, lo más primordial. Su poética se concibió de modo constante más en lo que es el estar, es decir, con vivencias, con experiencias, con situaciones de lo que es el ser, la esencia, desde cuya perspectiva pues acomete una poesía confesional que viene a ser su arma para comprender y para estar y para hacerse en el mundo. En el mismo año de 1966 publica los llamados Sonetos a la sombra de Sor Juana Inés de la Cruz, que reafirma su interés por las mujeres precursoras en la literatura y su capacidad para dialogar poéticamente con figuras icónicas, como hemos apuntado antes, del pasado. Posteriormente, en 1969, con La ciudad instantánea, la autora plasma su fascinación y temor ante el fenómeno urbano, un motivo recurrente de la poesía moderna. Aquí la ciudad aparece como símbolo de modernidad. Se puede ver por redes sociales una estructura, una catedral súper moderna que ella contempló con sus propios ojos, con asombro y con esa posibilidad que daba para la escritura. En ese poemario
El inmediato referente pues es la ciudad de Caracas, que fue donde ella vivió. Escribe también un discurso, como diría yo, un interludio entre la prosa de la crónica y el verso de la poesía, con un manejo innegable de los opuestos, es decir, de las ostentaciones y de las miserias, de los ranchos, que se llama allí, y de las posesiones, verdaderas posesiones, de la muerte y de la vida. Después viene la época de, diría yo, la década de los años 70, porque claro, ella vivió tantos años que tenemos que ir reduciendo un poquito. Después viene la década de los 70. En el 73 se escribe Retratos y Tormentos, una obra de prosa y poesía. Y aquí nos dice lo siguiente: la muerte es insaciable. Abre en cualquier momento su almacén de agonías, sin horarios ni precios, pero bien caros, muertos. Ya podemos apreciar en su poética una profundidad que ha logrado alcanzar a través de los tiempos, a través de los años, a través de las décadas. En el mismo año escribe Soneterío y un año después Palabra de Honor. Y en la década de los 80 pues publica el volumen Poesía, que recoge una muestra representativa de toda su producción poética. Este compendio consolida su posición como una de las grandes voces de la lírica venezolana de los años 20 y sirve de introducción para las nuevas generaciones que buscan comprender ese valor literario y ese valor humano de su obra. En 1984 escribe Crónicas sobre la Guayana y 2 años después pues escribe la segunda parte con el mismo título. En noviembre de 1986, cuando Luz Machado obtuvo el Premio Nacional de Literatura por su densa obra poética, pues numerosos intelectuales opinaron y elogiaron su obra, pero ella se abstuvo de todo comentario y simplemente expresó lo siguiente: sí, sí que lo era. Conservo la mayoría de los comentarios que se han escrito sobre mis obras, pero yo no opino sobre ellas. Quiero todos mis libros, me han costado, recordando aquella célebre frase del estadista inglés, sangre, sudor y lágrimas. Si bien es cierto que ninguna alegría es comparable por distinta a la de escribir un poema y saberlo bien hecho y sacrificarse por ello. El estadista inglés, supongo que tú ya sabes quién escribió lo de sangre, sudor, lágrimas y palabras, fue Winston Churchill, y ella pues se basó en Winston Churchill para escribir esto. En 1990... Hoy me están saliendo muchas dudas, porque se han nombrado antes, la Lola se fue a los puertos y han nombrado a un autor, pero yo creo que es de uno de los hermanos Machado, ¿no? La Lola se va a los puertos. Sí, yo creo que es de Manuel. De Manuel, ¿verdad? Sí. Claro, yo digo, no, como no estaba seguro, digo, bueno, pues ya se fue y ya se quedó ahí la historia. Pero, mira, pues no es mala idea. Hemos tocado a Sí, Manuel Machado, sí, ¿no? Sí, a don Manuel, sí. Y a don Antonio también. Bueno, a San Lucas le dedica muchas cosas bonitas. Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, pues es que hemos tocado ya tantos autores, ten en cuenta que llevamos aquí 10 años, así como quien no lo dice. Cada 15 días. Claro. En fin, claro. Estamos en la década de los 90, en 1992 volvió a escribir otra obra llamada A Sol y Sombra y en 1997, ya con 81 años, escribió el llamado Libro del Abuelazgo. Es un poemario agrupado en 5 conjuntos de poemas y cada grupo está dedicado a cada uno de sus hijos. Y bueno, hay que decir que el legado de Luz Machado sigue vigente por 3 motivos muy importantes, diría yo. ¿Por qué sigue vigente la poesía de un autor a lo largo de los años, de los siglos? Pues porque su poesía trasciende en el tiempo.
Ese, desde mi punto de vista, es la primera, lo primero, lo fundamental, ¿no? Que una poesía trascienda, que se hable de algo que pueda trascender en el tiempo. Después porque su vida representa un ejemplo de compromiso intelectual y social. También fue una vida dedicada sobre todo en relación con la visibilidad de las mujeres escritoras de entonces, marcadamente por entornos patriarcales. Y después porque su obra sigue siendo objeto de estudios académicos, de análisis literarios y de reediciones. Se siguen reeditando sus obras que, claro, la colocan en un lugar privilegiado dentro de la literatura, de la poesía venezolana y también hispanoamericana. Y bueno, ella pues no murió donde nació, murió en Caracas, miércoles 11 de agosto, a la edad de 83 años y 6 meses. La muerte, que tanto la desesperaba, y más aún el ver morir, la halló sin saber si pudiera hallarse a sí misma después otra vez. Y escribe lo siguiente: mientras el tiempo nos viste imperioso, nada hay que pueda hacerse después del olvido. Aunque falte el pan con el saludo del rostro de la mañana y la muerte despierte entre pinceles, tazas y destinos. Y así acaba la vida de Luz Machado de Arnao, pero no su obra, porque Luz Machado Arnao trasciende en el tiempo. Y si hay tiempo, que es lo más importante, hay tiempo. Podemos recitar... Con que quepa la cuña del sanluqueño hay tiempo. Podemos recitar, pues, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, uno de los mejores poemas que ella tiene, que es La casa por dentro, escrito en 1966. 63. Y dice así: la casa necesita mis dos manos. Yo debo sostener su cal como mis huesos, su sal como mis gozos, su fábula en la noche y el sol ardiendo en mitad de su cuerpo. Deben dolerme las cortinas y sus gaviotas muertas en el duelo, conmoverme el jardín y su antifaz de flores dibujado, el ladrillo inocente acusado de no haber alcanzado los espejos, y las puertas abiertas para las recién casadas, con su rumor de arroz creciendo bajo el velo. Debo atender su réplica del universo, de memoria del campo en los floreros, la unánime vigilia de la mesa, la almohada y su igualdad de pájaros dispersos, la leche con el rostro del amanecer bajo la frente, con esa yerta soledad de una azucena simplemente naciendo. Debo quererla entera, salida de mis manos, con la gracia que vive de mi gracia, muriendo. Y no saber que hay un pueblo de trébol con el mar a la puerta y sin nombres y sin tiempos. Luz Machado. La verdad que para no ser tan conocida para el público en general, es una fecunda vida, 83 años, pero de una gran producción literaria, ¿no? Sí, una gran producción literaria y quizás aquí en España menos conocida, pero lo que es en Hispanoamérica sí es una figura relevante de Venezuela, sí es muy conocida allí. Ten en cuenta que la poesía en Hispanoamérica, digamos que tiene quizás una repercusión más conocida. El campo poético en Hispanoamérica es bastante más usual
y bastante más considerado que aquí en España. es Dedican cierto. mucho más tiempo a la poesía que lo puedan dedicar aquí las editoriales, Y además la... Sí, hay países donde hablan un castellano perfecto, como el sí, caso de Venezuela va muy bien, pero a sí, sí. Colombia todavía mejor. También, Hablan también. castellano. Entonces lo que es la poesía en Hispanoamérica sí está más reconocida, quizás, en mi humilde opinión, Que aquí que en en España. España. En las editoriales, lo que es la televisión, la radio, es muy repercutida. Aquí en España está muy reconocido Superviviente, ¿eh? La isla, cuidado. En fin, la que tampoco nos Pues quedamos atrás, ¿no, Luis? aquí la isla está reservada para la poesía, Pues porque la poesía, desgraciadamente, pues sobrevive en una isla. Sí. bueno, pues yo no voy a comprometer. Si queréis venir al fútbol domingo, Ah, muy bien. con el Teruel jugamos. Muy bien, muy bien. Bonito tema, los amantes del Teruel. También tenemos que hablar de esos dos. Sí, ¿Eh? Pues nada, muy bien. nosotros nos Hasta la marchamos, señores. próxima. Gracias por su atención y buenos días. Gracias, hasta la próxima. Después de la histórica victoria en Tarragona por 1-3, vuelve la Athletic a su casa. Este domingo